Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay historias que nacen con un simple gesto, una fotografía en el momento justo, una coincidencia que se convierte en tormenta. Y esta vez, la tormenta tuvo nombre propio, Alina Boz y Alp Navruz. Dos figuras queridas del panorama turco, dos caminos que, de manera aparentemente casual, se cruzaron en el mismo país, en los mismos días, bajo las mismas luces doradas del norte de Italia. Lo que parecía un simple viaje de placer se transformó en cuestión de horas, en una de las conversaciones más intensas del mundo digital. Todo comenzó con una serie de imágenes que Alina compartió en sus redes sociales. Fotografías cuidadosamente compuestas, calles empedradas, vitrinas bañadas por la luz del atardecer, la elegancia silenciosa de Milán. No era nada fuera de lo común, hasta que los seguidores se dieron cuenta de que en esos mismos días, Alp Navruz también estaba en Italia, celebrando su cumpleaños rodeado de amigos cercanos. Dos cronologías que coincidían, dos ciudades que parecían reflejarse una en otra, y la chispa encendió la mecha de la curiosidad. El momento decisivo llegó una noche con una única fotografía. Alina subió a sus historias una imagen desde un restaurante refinado, copas de vino, luz cálida, mesas perfectamente vestidas. Nada explícito, nada comprometedor. Pero bastó esa imagen para que Internet estallara. Los fans comenzaron a comparar cada detalle, el brillo del metal, el diseño de las copas, el color del mármol, el patrón de las servilletas. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de collages, análisis y teorías. Algunos vídeos ponían lado a lado las imágenes de la cena de cumpleaños de Alp con las de la cena misteriosa de Alina. ¿La misma noche? ¿El mismo lugar? Era la pregunta que ardía en cada comentario. Fue entonces cuando Alp Navruz rompió el silencio. Acorralado por periodistas a la salida de un evento nocturno, respondió con una serenidad envidiable. Sonrió, respiró hondo y con su habitual tono calmado, explicó que el viaje de Alina había sido planeado con antelación, una mezcla de compromisos laborales y descanso. No confirmó pero tampoco negó. Una respuesta que en apariencia cerraba el tema, pero que en realidad abrió mil interpretaciones nuevas. Mientras tanto, Alina Boz optó por el silencio. No hubo declaraciones, no hubo desmentidos, ni likes estratégicos, ni comunicados de prensa. Siguió compartiendo los rincones artísticos de Milán, fachadas de piedra, cafés discretos, la estética serena de una ciudad que respira elegancia. Su feed se convirtió en una galería enigmática, cada taza de café parecía una metáfora, cada encuadre un mensaje cifrado. El público lo notó. ¿Esconde algo? ¿O simplemente disfruta de su viaje? Los comentarios se dividieron, pero el interés no decayó. Al contrario, el silencio se volvió el verdadero titular. Las bromas comenzaron a circular con hashtags ingeniosos sobre una supuesta misión secreta italiana, y los memes invadieron los foros. Algunos fans juraban que la actriz estaba allí por trabajo, reuniéndose con representantes europeos, otros, convencidos, defendían la teoría del encuentro romántico. La idea de que Alina estaba explorando nuevas oportunidades internacionales resultaba creíble. Ella siempre ha mostrado ambición artística más allá de las fronteras turcas, y Milán, con su mezcla de moda, cine y arte, es una parada estratégica. Sin embargo, la coincidencia temporal con el cumpleaños de Alp hizo que incluso los más racionales se detuvieran a pensar. La historia inevitablemente cruzó fronteras. Algunos medios italianos insinuaron que entre los asistentes a una cena privada de cumpleaños había rostros internacionales, sin revelar nombres.
Aquella ambigüedad bastó para que los fanáticos turcos enloquecieran. ¿Era una cortesía profesional o una señal de que nadie podía confirmar nada? La falta de certezas fue paradójicamente lo que alimentó el fuego. Y justo cuando parecía que el torbellino mediático se desvanecería, aparecieron nuevas imágenes: Alina, con gafas de sol y un moño despreocupado, subiendo a un tren rumbo a Roma. Llevaba solo una maleta pequeña y una sonrisa tranquila. Los paparazzi que la captaron no pudieron precisar si su destino era laboral o personal. Pero el movimiento reavivó la especulación: si había pasado su cumpleaños cerca de Alp, ¿por qué no quedarse en la misma ciudad? ¿O acaso había querido evitar ser vista demasiado tiempo en un mismo lugar? En este punto, la historia ya no dependía de hechos verificables. Era una novela colectiva, escrita por miles de manos anónimas. Y como toda buena historia de misterio, cada intento por encontrar la verdad solo añadía más capas de duda. Cuando Alp volvió a hablar, lo hizo con la misma serenidad de siempre. En una gala benéfica, respondió con diplomacia: el viaje de Alina estaba planeado desde hace tiempo. No todo en la vida gira en torno a las coincidencias. Su tono fue impecable, pero sus palabras no cerraron nada. De hecho, dejaron la sensación de que aún había algo más bajo la superficie. Las redes no tardaron en convertirlo todo en contenido: teorías, vídeos, análisis de voz, e incluso parodias. Pero más allá del ruido, lo que realmente impresionó fue la madurez con la que ambos manejaron la situación. Ni confirmaron ni desmintieron, manteniendo la elegancia y el control que pocas celebridades logran conservar en medio de un torbellino mediático. El público internacional, y en especial el español, siempre atento a las historias de amor que cruzan fronteras, comenzó a seguir cada movimiento. En los foros algunos decían: si fuese una simple coincidencia, no estaríamos hablando de ello una semana después. Otros, en cambio, insistían en que se trataba de un malentendido amplificado por la obsesión colectiva con los detalles. Curiosamente, la cobertura italiana fue mucho más discreta. Los medios locales evitaron titulares sensacionalistas, pero su silencio solo alimentó más la imaginación del público turco y latino. En un mundo donde todo parece filtrarse, la ausencia de confirmación se siente casi como una provocación. Alina, fiel a su estilo, continuó compartiendo imágenes de arquitectura, moda y pequeños instantes de tranquilidad. Cada publicación era interpretada como un nuevo capítulo. ¿Mensaje indirecto? ¿Referencia al cumpleaños? Y así el ciclo se repitió: más teorías, más suspiros, más preguntas sin respuesta. Lo que está claro es que la combinación de misterio, belleza y elegancia ha convertido este episodio en uno de los más comentados del año. Los dos artistas, sin necesidad de una palabra, han mantenido al público pendiente, refrescando sus redes cada hora, esperando una pista que probablemente nunca llegará. Y mientras el rumor sigue girando, aquí en Kepap te invitamos a mantenerte al día con cada detalle. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas actualizaciones sobre el mundo de las celebridades turcas y sus conexiones internacionales. Pulsa el botón de unirse si quieres apoyar nuestro trabajo y ser parte de esta comunidad apasionada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que lo de Alina y Alp fue simple coincidencia o un reencuentro cuidadosamente planeado? ¿A qué otra estrella turca te gustaría ver en nuestros próximos vídeos? Tu opinión puede marcar el rumbo del próximo episodio. Así que dale like, comenta y sobre todo, mantente atento, porque en el universo de las celebridades, el silencio nunca es casualidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.